Hola, buenas tardes, mi nombre es Donet González y bienvenidos a un segmento más de Civil Facts. El tema de hoy es la relación entre la química y la ingeniería civil. Pero bueno, ¿para qué les hablo yo de eso si tenemos a nuestro reconocidísimo ingeniero civil, Héctor Gantenbein? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Donet. Muy bien, me da gusto saludarte. Y a mí saludarte a ti, Héctor. Oye, una duda. ¿Cuál es la definición de acero desde un punto de vista constructivo? El acero es una aleación de hierro con una pequeña proporción de carbono. Su característica principal, desde el punto de vista constructivo, es que nos permite relacionar dos propiedades fundamentales: la dureza, la cual hace que un elemento tenga la resistencia adecuada, y la elasticidad, que permite que la estructura tenga los grados de libertad necesarios para reaccionar adecuadamente. Ok. Otra duda, ¿qué aplicaciones específicas tienen estos elementos? ¿Héctor? Se tienen tres aplicaciones específicas en el acero: el acero estructural, el acero de refuerzo en el concreto armado, además de acero en uniones de elementos estructurales. Cada aplicación es de vital importancia en el proceso constructivo. Por lo tanto, la calidad del acero debe ser la mejor. Gracias, Héctor. Creo que nos ha quedado claro que el acero es un elemento base en las construcciones hoy en día. ¿No crees? Sí, Donet, como lo mencionas, el acero es de vital importancia, por lo que se tienen que cuidar los deterioros, entre ellos la corrosión. Perfecto, Héctor. Pues creo que eso es todo esta vez y pues muchas gracias, nos ayudaste. Muchas gracias, Donet. Me dio gusto poder ayudarte. Gracias, Héctor. Bye. Héctor nos menciona que el acero, es importantísimo en las construcciones, pero hay algo que lo deteriora, la corrosión. Ahora, ¿qué es la corrosión? Bueno, cito textualmente: la corrosión es el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. Y no nos quedemos con esta simple definición. Tenemos a nuestra especialista Aira, ingeniera química de la UNAM, y nos va a hablar al respecto. Aira, ¿qué tienes para nosotros? Hola, Donet, muy bien. Mira, la corrosión describe el proceso de deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas. Los tipos de corrosión se clasifican en corrosión generalizada, localizada y combinada con un fenómeno físico. La corrosión generalizada o uniforme ocurre sobre todo en la superficie del material de forma homogénea, deteriorándolo completamente. Se puede observar en materiales, sobre todo en la industria de la construcción, materiales a base de hierro no aleado con metales inoxidables como el níquel y el cromo. La corrosión localizada, al contrario de la uniforme, representa un mayor riesgo debido a que es difícil detectarla, ya que se manifiesta en zonas específicas en el material, determinadas tanto por la naturaleza del material, su geometría y las condiciones del medio al que se somete. Este tipo de corrosión, a su vez, se clasifica en galvánica, por fisura, por picadura y microbiológica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión entre metales de diferente naturaleza, los cuales, en presencia de un electrolito, forman una celda electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico se corroe. La corrosión por fisura se produce en zonas estrechas, donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del sistema. Estas zonas actúan como un ánodo, propiciando un proceso de corrosión en las fisuras. La corrosión por picadura se presenta en materiales pasivados. Debido a las características geométricas del sistema, existe una acumulación de agentes oxidantes y un incremento del pH del medio, lo cual deteriora una capa pasivada en zonas puntuales. La corrosión microbiológica se produce en sistemas de transporte por líquido, facilitando la corrosión por picaduras. La naturaleza del líquido propicia la acumulación y reproducción de bacterias y causa una variación en la concentración de sales y oxígeno. Por otra parte, y otra variación de la corrosión, es la corrosión combinada con un fenómeno físico, como la tensión, la cual ocurre cuando en un material sometido a fuerzas de tensión se forman pequeñas fisuras que dan inicio al proceso de corrosión. El material se deteriora con mayor rapidez y la corrosión debilita el material, lo cual permite que la tensión tenga mayor impacto, fracturando en mayor medida el material, lo cual a su vez incita a que la corrosión se propague en un área mayor. Algunos factores que influyen el proceso de corrosión son la acidez, debido a que las soluciones ácidas son más corrosivas que las neutras y las alcalinas. Otro factor es la temperatura, ya que la velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado. Para el control de la corrosión se tienen algunas medidas, tales como los inhibidores, que disminuyen la velocidad de corrosión. También se tienen los recubrimientos orgánicos, que son sustancias a base de polímeros, que pueden ser pinturas,
y son resistentes a la degradación. Estos materiales actúan mediante la formación de una barrera que impide la penetración de oxígeno y agua, la inhibición del proceso de corrosión y también corre este proceso. Los recubrimientos metálicos son otra alternativa y esta medida consiste en recubrir el material a proteger con algún metal que tenga mayor resistencia a la corrosión. Uno de sus métodos es el galvanizado, donde el material a proteger se sumerge en un baño del metal de recubrimiento. Pues muchas gracias, Aira. Un placer como siempre tenerte aquí y pues, quedó todo clarísimo. Gracias. Bueno, ahora que sabemos la definición y el fenómeno en sí desde un aspecto químico de la corrosión de los metales, pues vamos a transpolar esto al mundo de la ingeniería civil. Para ello contamos con nuestra laboratorista de cabecera, Daniela Guzmán. Dani, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, las principales defensas contra la corrosión del acero en el concreto son la calidad del concreto y un recubrimiento suficiente alrededor de las barras de refuerzo. El concreto de calidad tiene una relación agua-cemento suficientemente baja para disminuir la penetración de las sales de cloruro y el desarrollo de la carbonatación. Recordemos que la carbonatación es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros de concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a carbonato de calcio, que tiene un pH más neutral. El concreto, al tener un ambiente altamente alcalino, protege al acero de refuerzo ahogado contra la corrosión. La relación agua-cemento debe ser menor a 0.5 para reducir el ritmo de la carbonatación y mayor a 0.4 para minimizar la penetración de los cloruros. Los concretos con bajas relaciones agua-cemento pueden ser producidos mediante el incremento del contenido de cemento, la reducción del contenido de agua utilizando aditivos reductores de agua y el uso de mayores cantidades de materiales cimentantes. Adicionalmente, deberá limitarse el empleo de ingredientes que contengan cloruros, tal como lo dice el código de la edificación ACI 318. Como mencioné, un adecuado recubrimiento de acero de refuerzo es también un factor importante. La penetración de cloruros y la carbonatación ocurrirán inclusive en la superficie exterior de los concretos de baja permeabilidad. Si se incrementa el recubrimiento, demorará el comienzo de la corrosión. El tiempo necesario para que los iones de cloruro alcancen una barra de acero a 2 pulgadas de la superficie es 4 veces el tiempo necesario para un recubrimiento de 1 pulgada. El manual ACI 318 recomienda un mínimo de 1,5 pulgadas de recubrimiento para la mayoría de las estructuras y lo incrementa a 2 pulgadas de recubrimiento para la protección contra las sales de deshielo. Si se utilizan agregados más grandes, se requiere un mayor recubrimiento. Para agregados mayores de 3/4 de pulgada, una regla sencilla es añadirle el tamaño máximo nominal del agregado, la magnitud de 3/4 de pulgada adicionales de recubrimiento para la exposición de sales de deshielo o 13/4 de pulgada de recubrimiento para la exposición a un ambiente marino. El concreto debe estar adecuadamente compactado y curado. Para el concreto con relación agua-cemento de 0.4 se necesita un curado húmedo mínimo de 7 días a 21 grados Celsius. Numerosos estudios muestran que la porosidad del concreto se reduce significativamente con el incremento del tiempo de curado y por ende se mejora la resistencia de la corrosión. En condiciones normales, el acero ahogado en el concreto tiene una doble protección. Por una parte está la protección física que corresponde al espesor del recubrimiento y que impide la entrada de agentes agresivos, y por otra parte una protección química, debido a que el concreto tiene un pH entre 12 y 13, que lo hace básico. Este estado, definido como pasividad de las armaduras, supone la formación de una capa de óxido continua sobre la superficie de las mismas que impide que el hierro contenido en la barra de acero se pueda seguir corroyendo, deteniendo el proceso de corrosión. Esta capa de óxido es de espesor muy pequeño, del orden 100.000 Armstrong. La principal característica de esta capa es que reduce la difusión del oxígeno e inhibe la disolución anódica del acero, protegiéndolo contra la corrosión. La velocidad de corrosión del acero en esta capa es del orden 0.1 micros por año, prácticamente despreciable. Cuando progresa la carbonatación hacia la profundidad del refuerzo, la capa de óxido protectora y pasivadora deja de ser estable. Este nivel de pH es posible que empiece la corrosión, resultando finalmente en el agrietamiento y astillamiento del concreto. Pues muchas gracias, Dani. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima. Hemos llegado al segmento final del programa y la verdad es que nos ha quedado muy claro la relación que existe entre pasivación, corrosión, fenómenos químicos y la ingeniería civil, que es nuestra rama de aplicación. No me queda más que agradecerles, chicos, haber visto el video y pues nada, suscríbanse, denos like, dejen sus comentarios y hasta la próxima.